En Uruguay el 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Dentro de esa población es muy escaso el porcentaje que está empleada. Hoy eso puede empezar a cambiar cuando efectivamente se apruebe y está dado para que así sea el proyecto de ley que genera condiciones para dar empleo a personas con discapacidad y que establece de hecho algunos porcentajes. Vamos a recibir a dos integrantes de la Secretaría de Discapacidad del PIT-CNT que han sido los impulsores de este proyecto de ley. Por un lado Laura Alberti, que nos acompaña una vez más. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Bien, muchas gracias por invitarnos. Muy bien. Y Sergio Miravalles. ¿Cómo estás, Sergio? Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, ha llevado un buen tiempo, como muchos proyectos de ley en este país. Tuvo su aprobación hace algunos años, pero descansó un buen tiempo. Mañana 18 va a ser 2 años que se aprobó media sanción en diputados. Media sanción en diputados y 2 años después se aborda, como para que las campañas electorales ya arranquen despejadas de estos temas. Bueno, pero era hora, definitivamente. Era hora, sí. Bueno, cuentan con que efectivamente va a salir en esta discusión. Esperemos que sí. Hoy se aprobaría media sanción en Senado y debería pasar vuelta a diputados, sí, para que tengamos ley. Bien, y vamos a los aspectos principales. Siempre viene bien refrescarlos que comprende esta ley, que entre otras cosas, yo adelantaba, implica que las empresas tengan un porcentaje de personas que sufran o tengan algún tipo de discapacidad. Sí, empresas que tengan más de 25 trabajadores deberían tener un 4% de ingreso de personas con discapacidad, que sería paulatino. O sea, en 4 años debería haber un ingreso paulatino de personas con discapacidad, un 4%, que se mantuvo desde el principio, desde que se empezó la discusión de la ley. O sea, eso para nosotros es un orgullo que se mantuvo, o sea, más allá de toda la discusión que hubo en 5 años, porque esta ley se presentó hace 5 años, para nosotros, como te decía, es un orgullo que se mantuvo ese 4% que no se modificó. ¿Cómo ha sido el ida y vuelta con las cámaras empresariales respecto a estos puntos? Y en realidad ahí fue donde tuvimos quizás el primer problema con lo que fue el primer proyecto que presentamos, que fue el que bien recordábamos que se votó hace 2 años en Cámara de Diputados por unanimidad. Y bueno, luego cuando llegó a senadores encontramos una fuerte resistencia por parte de las cámaras empresariales, que fue lo que nos llevó a luego seguir impulsando lo que fue la campaña del Yo Apoyo, Yo Firmo, que juntamos más de 600.000 firmas, que fueron entregadas el 1 de mayo pasado. Y bueno, eso fue lo que estuvimos, o sea, luchando contra esa oposición al... ¿Implicó hacer un relevamiento específico a la hora de armar este proyecto? ¿Contaron con datos del censo del Instituto Nacional de Estadística para saber efectivamente este porcentaje de la población económicamente activa que no está empleada por tener una discapacidad? Sí, nosotros, nos apoyamos en estadísticas seguro, porque hoy vos hablas de un 18%, donde ese 18%, el 30% de esa población no termina, no termina la educación, no termina de educarse. Entonces nosotros sabemos que nos apoyamos en esa. También la mayoría de esa población se encuentra en casas vulnerables, o sea, en casas... y entonces, si no nos apoyamos en estadísticas, no podemos... entonces, más allá de eso, son cifras que nosotros tenemos que llevar a la discusión. Son personas que se encuentran más allá de su discapacidad, que son vulnerables, están en casas también vulnerables por la situación económica. No, pero además son personas que pueden aprovechar su potencial de muchísimas maneras, porque también hay un cambio de paradigma en torno a la fuerza laboral, ¿no? Hoy se han creado, digamos, fuentes de trabajo, puestos de trabajo que hasta hace algunos años no eran impensadas, quizá con el avance de las nuevas tecnologías. Es decir, que hay un montón de potencial que hay que aprovechar y capitalizar. Sí, eso es real. Lo que nos pasó fue, nosotros nos enfocamos en el paradigma social, el paradigma en realidad que separa de un enfoque de los derechos humanos. El derecho al trabajo es un derecho humano fundamental y las personas en situación de discapacidad no lo tienen. O sea, podemos nada más analizar números que ver que en un país en el que tenemos un 8% de desempleo, en lo que es la población en edad laboral, en las personas en situación de discapacidad es del 80% el desempleo. Eso es como bien lo decía Laura, o sea, que tenemos una relación directa entre la discapacidad y la pobreza que nos lleva a que en un país que tenemos un 9,3 de pobreza, tenemos
a la persona en situación de discapacidad, más del 48% vive en situación de pobreza. No, y si será importante el poder, digamos, generar el sustento y que esa población esté económicamente activa. ¿Han pensado en el día después de la aprobación de esta ley? Porque hace mucho tiempo que vienen hablándolo a nivel de la Secretaría de Discapacidad, de cómo va, bueno, a implementarse, comenzar a implementarse todo lo que, si efectivamente recibe la sanción del Senado y la vuelta de diputados. Eso es más trabajo. Claro. Sí, claro. Eso está reglamentado dentro del proyecto de ley. O sea, ahí se crea una comisión donde van a estar integrados el Ministerio de Trabajo, el BPS, el Ministerio de Salud Pública, el PCNT, el MIDES. También van a estar con voz pero sin voto la Universidad de la República, UTU. También Son 7 integrantes y 2 sin votos. O sea, es para ayudar a reglamentar, porque no solamente estamos hablando de compañeros con discapacidad, entonces vos también debés darles la integración al trabajo, porque la idea no es poner los bueyes atrás de la carro, ¿no? Entonces, la idea es, más allá de que entren a trabajar, cómo generás el ambiente y el lugar de trabajo también. ¿Implica también algunas modificaciones a las estructuras edilicias? Porque se va a precisar en muchos casos seguramente rampas y otros espacios acondicionados para esos trabajadores. Tuvimos esa situación que nos pasa porque vos necesitas primero saber quién va a trabajar para después generarle el lugar de trabajo. Claro. Porque a veces vos, si es una persona con discapacidad auditiva, vos no necesitas generar una rampa. Entonces vos primero necesitas saber quién va a trabajar para saber después cómo generas el lugar de trabajo. Porque también nos pasa eso, en muchos lugares, dicen, no, tenemos que generar, pero si la persona no tiene discapacidad motriz, no necesita generar una rampa. Entonces, primero necesitas saber quién es el que va a trabajar en ese lugar, cuál es su discapacidad, para después generarle el lugar del ambiente de trabajo. Bien, esto sobre todo busca incorporar el sector privado, porque en el sector público se han dado ya algunos avances en este sentido. Sí. Quizá menor de lo que se esperaba. Pero. Sí, eso es verdad. En el sector público del 2010 está modificada la ley que lleva el 4% de las vacantes y en realidad empezamos a impulsar la que fue la ley de empleo para personas con discapacidad en el ámbito privado. Se empezó a empujar en el ámbito público y que antes estábamos por debajo del 1%, ahora cerramos el 2017 con un 1 por 3% del cumplimiento de lo que fue el cumplimiento de esa ley con el llenado de las vacantes. Es una lucha que todavía seguimos dando y vamos a seguir dando, como bien lo decía Laura, no se termina con la aprobación de la ley, sino que luego viene la parte más difícil, que es lograr que se cumpla. Que haya más trabajo entonces para todos, para la Secretaría, para las comisiones y por supuesto para esta población que tanto lo necesita. Laura Alberti y Sergio Miravalle, muchas gracias por haber visitado Buen Día Uruguay. Muchas gracias.